buscar en la palabra de Dios, en el libro de Reyes, Segunda Reyes, capítulo 11. Segunda Reyes, capítulo 11. Estamos en el libro de Reyes, como lo dice, ¿no? Reyes de Israel, Reyes de Judá, y merece una introducción esto. El rey de Judá ha muerto, ¿no? Ha sido en realidad asesinado. Y vamos a leer ahora qué hizo la madre, una madre de estilo pagana, la madre del rey que ha muerto. ¿Qué medidas tomó? Cuando Atalía, versículo primero, ¿no? De Segunda Reyes 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando. Y lo ocultó de Atalía a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová. E hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Pasamos al versículo 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote Joiada puso guarnición sobre la casa de Jehová. Y para ir al resumen final, pasamos al capítulo 12, versículo 1. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Hasta aquí en la lectura abreviada, ¿no?, de todo este relato de lo que sucedió. Ya pasaron las fiestas, quedaron allá lejos, ¿no? Las fiestas, Navidad, fin de año, Año Nuevo, está pasando, terminando casi enero, ¿se dieron cuenta? Ya recorrimos casi el primer mes de este año 2022 y se va acercando el momento indefectible en donde tenemos que iniciar nuestros desafíos, actividades, proyectos personales, cada uno tiene en su familia, su trabajo, los estudios, y también las actividades y proyectos dentro de nuestra iglesia, ¿no? Empezando desde lo que tenemos aquí cercano, la escuela de música, el taller de Jesús, los jóvenes y todo el resto de actividades de enseñanza. Finalmente, las vacaciones van pasando y vamos a tener que comenzar todo lo que tenemos planificado para este año. Y uno llega a ese momento y se pregunta, bueno, ¿qué nos espera? Porque hemos tenido años sorprendentes, ¿no?, en estos últimos. ¿Qué nos espera? ¿Cómo vamos a encarar este año? Es lo que yo me pregunto, ¿no?, que debiéramos preguntarnos. ¿Con qué actitud vamos a encarar este año? Porque no sabemos lo que nos espera, ¿no? ¿Qué sucederá? Como profesor de historia, siempre que tengo que recurrir a un ejemplo, ¿no?, de una generación joven que quería cambiar el mundo, ¿no?, y que creían optimistamente que iban a cambiar el mundo, siempre cuando tengo que hablar de alguna generación que era optimista, creativa y que iba a cambiar todo, tengo que hablar de la generación de la década del 60, de los años 60, y algunos que son mayorcitos lo recordarán, ¿no? La juventud del 60 es así, que cuando encaraba cada año pensaban con optimismo, vamos a cambiar el mundo. La política, la economía, la sociedad, la cultura, realmente ellos creían, y aquellos que lo vivieron lo saben, ¿no?, creían que iban a cambiar el mundo. Creo que es
la última generación optimista que creía que iba a cambiar todas las cosas. Y allí tenemos a los hippies, ¿no? Paz y amor. Muchas cosas que querían cambiar eran negativas, ¿no? Lo que querían hacer. Libertad sexual, las drogas, vivir en comunidad, rechazar a la sociedad, el capitalismo, la organización, eran pacifistas, contra la violencia, contra la guerra, el Vietnam y todo esto, ¿no? Y se levantaron los hippies y ellos creían que iban a cambiar el mundo, ¿no? En forma equivocada en algunos casos. Por otro lado teníamos una juventud violenta, que tomaba las armas y hacía revoluciones acá en América Latina. Y se extendió ese modelo por medio de la violencia, derrocar gobiernos e instaurar algo distinto, algo bueno, ¿no? Algo positivo. Otra cosa que sucedió, el Mayo francés. Los estudiantes, los obreros levantan barricadas en París, allí reclamando porque se modernice todo, porque se dé libertad, por la participación de la juventud, por cambiar el sistema capitalista, y ellos creen que van a cambiar el mundo, la juventud, ahí parisina, la juventud de Francia. Y tenemos un ejemplo cercano a nosotros, también de alguien que quería cambiar el mundo, Martin Luther King, un pastor cristiano, ¿no? Y este es un ejemplo realmente, era pacifista, él tenía un sueño, eso que hemos escuchado, ¿no? Un sueño de que los blancos, los negros, los hijos de los blancos y los negros puedan convivir, sentarse juntos, vivir pacíficamente, coexistir pacíficamente y que se acabase la discriminación. Todo esto y mucho más en la década del 60. Algunos equivocados por la violencia, rompiendo la familia, pero la juventud entonces quería cambiar el mundo. Y se lo creían realmente, ¿eh? Eran optimistas. La última generación, considero yo, optimista del mundo, que iba a cambiar el mundo. Claro, llegaron los 70, las guerras continuaron, la discriminación en alguna forma continuó, el mundo capitalista, social, organizado, continuó, y usted no se puso a pensar, pero los hippies sacaron sus atuendos coloridos, se pusieron el trajecito, agarraron el maletín y volvieron a la oficina. Esa es la realidad, ¿no? Finalmente se dieron cuenta de que no pudieron cambiar el mundo, de que muchas cosas continuaron igual. Y las generaciones que venimos después, y honestamente somos más pesimistas. Ya no vamos a cambiar el mundo. Y creo que la mayoría de los que estamos acá entendimos que es difícil cambiar el mundo, bastante complicado, ¿no? Y las generaciones que vinieron fueron escépticas. Dijeron, no, vamos a buscar nuestro progreso, nuestra felicidad y tratar de ser felices nosotros y nada más. ¿Cambiar el mundo? No, es muy, muy, muy difícil, casi imposible, ¿no? Y aquí estamos en el 2022 y el año que estamos atravesando, estos años son también difíciles. Son también difíciles. Y tenemos que cuidarnos de que ese escepticismo no se nos pegue a nosotros cristianos. Porque el mundo está complicado. Lo vimos los 2 últimos años con la pandemia y todo lo que sucedió en la economía, en las fronteras y la salud. Y no sabemos qué va a suceder este año. Y si usted está enterado y sabe que hay rumores de guerra, ¿no? Escuchó que Ucrania, que Rusia, que la OTAN, que Europa, el mundo está conflictivo. Y nosotros cuando miramos a Argentina, ni hablar de la economía, que se resuelve, que no se resuelve, que se resuelve, que no se resuelve. Y la decadencia que crece. Yo registro todos los diarios, todos los días, y todas las semanas aparece un artículo promoviendo la decadencia. ¿Se fijó eso, notó? De un nuevo modelo familiar, ¿no? Todas las semanas, sistemáticamente, hay una promoción de la decadencia. El último artículo que leí, ya ojeé, porque no merecía ni ser leído, ¿no? Era ya ridículamente llamativo. Era el muchacho que tiene 3 novios y viven juntos. Tiene 3 novios y lo ponían gigante, allí aparecía, como un nuevo modelo, un nuevo desafío. Una cosa ridícula, 3 novios y conviven. Es decir, no tiene ningún sentido. Y vemos todo eso y somos cristianos, pero se nos pega el escepticismo de las últimas generaciones. Se nos pega, sin querer, ¿no? Nuestra visión del mundo y lo que sucede, de la realidad, se transforma en fatalista, escéptica, ¿no? Viendo la decadencia creciente y dominante, porque nos quiere dominar la decadencia.
No es solo que se propone, sino que quiere que nos convirtamos a la decadencia. Y conocemos las Escrituras, que las Escrituras dicen que los últimos tiempos, y suponemos que estamos en la última etapa de la historia, son de creciente declive y decadencia moral. Y podemos entonces, al iniciar este año, 2022, concluir en que esto no lo podemos cambiar, esto no lo vamos a cambiar nosotros. El único que puede hacer algo es Dios. Esto está en manos de Dios, decimos. Pero lo decimos con una espiritualidad un poco actuada. El único que puede hacer algo es Dios. El que va a tomar la decisión y va a marcar el rumbo es Dios. Todo está en manos de Dios. Y nosotros decimos, yo no puedo hacer nada entonces. Santamente decimos, está en manos de Dios. Entonces yo ya no puedo hacer nada frente a este declive. Y recuerdo allí siempre lo recuerdo, y por eso lo repito, al profeta Elías. Toda la vida luchando por cambiar su sistema, ¿no? El sistema religioso, el sistema político, el pueblo que se había vuelto al paganismo. Una lucha contra las autoridades, contra su nación, contra todo el pueblo, contra el sistema religioso, contra los cientos de profetas que había paganos allí, y toda la vida luchando, al final parece que va a llegar al éxito, ¿no? Ahí en el final. Y ahí entonces finalmente el pueblo dice, sí, Jehová es Dios. Y allí aniquilan a todos los falsos profetas que habían pervertido a la nación, y ahí parece que llegó el momento, Elías finalmente triunfó, cambió la sociedad, ¿no? Cambió todo. Y Jezabel le dice, no, te voy a matar. Y ahí otra vez Elías dice, empieza a huir, a caminar, y finalmente se quiere morir. Y bueno, llegó el escepticismo. No quiero vivir más. Quería cambiar la sociedad, quería cambiar la nación, que vuelva a Dios. No lo logré, me quiero morir. Cayó en el escepticismo. Dijo, acá yo ya no puedo hacer nada más. Y estaba equivocado en su escepticismo. Y ni que hablar de los discípulos después de la muerte de Jesús, ¿no? Lo que sentían. Y es comprensible. Imagine usted, 3 años, abandona todo. Deja sus casas, sus trabajos, todo, y empieza a seguir un maestro aquí en Buenos Aires, empieza a seguirlo. Y ese maestro que da grandes sermones, el Sermón del Monte, y menciona parábolas, ¿no? Grandes ilustraciones, multitudes que lo siguen, y grandes milagros, ¿no? Que sana al ciego de nacimiento, resucita allí a Lázaro, y la multiplicación de los panes, y la pesca milagrosa, y confronta con las autoridades religiosas de ese momento y los derrota en las discusiones, y entra aclamado allí en Jerusalén, y ellos invirtieron 3 años en seguirlo, y ellos piensan, este Jesús va a cambiar todo, finalmente vamos a torcer el rumbo de la nación, político, social, económico, religioso, vamos a lograrlo. Y justo cuando entran a Jerusalén, apresan a Jesús, lo enjuician, lo condenan a muerte, lo crucifican, muere en la cruz y lo sepultan. ¿Y cuál era el espíritu de los discípulos? Cayeron en el escepticismo, se encerraron con miedo a las autoridades, allí echaron llave y se habían vuelto escépticos. Dijeron, bueno, no vamos a cambiar la sociedad. Finalmente triunfaron los sacerdotes, los fariseos, las autoridades políticas, el pueblo dio la espalda. Esta realidad no la vamos a poder cambiar. No podemos hacer nada nosotros. Se encerraron. De pensar que iban a cambiar el mundo, llegaron al total escepticismo. Sin embargo, les quiero plantear esto esta mañana, no es la visión de Dios, de las Escrituras, esto del escepticismo, del fatalismo. No es lo que Dios plantea acerca de lo que nosotros podemos hacer y tenemos que hacer. La Biblia y las Escrituras destacan justamente el valor de lo que cada uno de nosotros hace y decide cada día, justamente. Las Escrituras no son fatalistas ni escépticas, sino que justamente nos enseñan que tenemos una responsabilidad, una decisión y una acción que tomar. Fíjense lo que dice Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La primera parte de esta frase, de esta oración, coloca la responsabilidad sobre la acción del ser humano, no sobre Dios, curiosamente. Dios está expectante, allí, inmutable, con sus atributos y sus cualidades. Está esperando la decisión del ser humano y lo que va a hacer el ser humano. Y en base a eso, Dios abre los brazos y recibe o mantiene la distancia.
Pero la decisión, la clave, la tiene que tomar el ser humano. Acercaos a Dios. No es el fatalismo, el escepticismo. Al contrario, es la responsabilidad del ser humano que tiene que tomar una decisión y actuar. Más adelante en el libro de los Reyes tenemos el ejemplo de un gran rey, el rey Ezequías. Es extenso, hay varios capítulos allí que podemos leer en Segunda Crónicas. Este rey sinceramente quería seguir a Dios. Y este rey quería que el pueblo siguiera sinceramente a Dios. Y ahí restauró el templo que estaba abandonado y volvieron a hacer la Pascua. Pero era un rey muy sincero, no quería simplemente los ritualismos, las ceremonias, los sacrificios. Él quería que el pueblo realmente de corazón volviera a Dios. Y se le ocurrió hasta una idea original. Dice, vamos a mandarle un mensaje a todo Israel, incluso más allá de las fronteras, vamos a mandar mensajeros con un escrito, con el mensaje que tienen que transmitir al pueblo acerca de Dios. Fíjense, lo leyó con atención alguna vez, manda mensajeros a todo Israel, incluso fuera de las fronteras. ¿Y qué les dice? Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, y él se volverá al remanente que ha quedado. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación. El mensaje que transmite allí por todos estos mensajeros y a las naciones, la responsabilidad es de ustedes. Acá el sujeto que tiene que decidir todo son ustedes. Sus padres, sus hermanos le dieron la espalda a Dios y Dios actuó en consecuencia y los entregó a desolación. Pero si ustedes deciden hoy volver a Dios, Dios se va a volver a ustedes, a vosotros, y los va a ayudar. La decisión, en vez de ser escépticos, fatalistas, la decisión es de ustedes, Israel. Fíjense, esto es un mensaje muy actual, ¿no? Pensamos en el mundo contemporáneo, en el hombre individualista que tiene que tomar decisión. No, Ezequiel le está diciendo a Israel, la decisión es de ustedes. Ustedes, y Dios va a actuar en consecuencia. Fíjense la importancia de lo que nosotros decidimos y hacemos. Al contrario, es vital. Y eso es lo que le quiere transmitir Ezequías. La clave son ustedes. ¿Qué van a decidir y qué van a hacer? Dios va a actuar en consecuencia. Y volviendo al inicio, a lo que leímos, esa historia que seguramente algunos no conocerían, leímos la historia de un matrimonio. Allí no dice que es un matrimonio, pero es un matrimonio. Leyendo otras lecturas paralelas. Josaba y Joiada, nombres difíciles, Josaba y Joiada. Josaba era la esposa, la mujer, emparentada con la familia real, y el esposo Joiada, que era el sacerdote. Se entiende que el sumo sacerdote en el templo. En un tiempo difícil, un matrimonio. Y el matrimonio, frente a ese tiempo difícil, venció el escepticismo, la pasividad y se decidió a actuar. Y eran tiempos espantosos, ¿eh? No sé si me siguieron en la lectura al principio, pero eran tiempos espantosos. Cuando murió su hijo, la reina madre, ¿qué decidió hacer? Si leyeron, esto sería una buena evaluación para saber si siguieron la lectura. Mandó matar a toda la descendencia real. Mató a sus nietos. Mandó matar a todos sus nietos, jóvenes, niños, bebés. Los mandó matar porque quería tener ella el poder. Fíjense cómo era esta mujer. Y esta mujer era malísima, había implantado el paganismo, había fomentado allí el templo a Baal y el sacerdocio a Baal, habían saqueado el templo, habían sacado todas las cosas para utilizar en el servicio a Baal, y pertenecía a una ascendencia pagana esta mujer. Así que era un tiempo, y tenía los recursos militares, porque mandó allí y se ejecutó, mandó matar a toda su familia para ser ella reina. Era un tiempo espantoso el que vivía este matrimonio. Sin embargo, este matrimonio no se quedó con los brazos cruzados, diciendo, esto es imposible de cambiar, porque ya el otro rey había sido malo, el que murió. No fue escéptico, pasivo, sino activo, proactivo, ¿no? Actuaron y cambiaron la historia, ¿Qué hicieron? A mí me gusta el ejemplo de esta mujer. La mujer vio que estaban matando a sus sobrinos, entró allí en la cámara y tomó a este bebé y a su nodriza y los agarró y los escondió en una habitación.
que no se entiende en nuestra versión, pero la habitación era donde guardaban los colchones, las mantas y todos los abrigos que se recogían después de dormir toda la noche. Allí donde se acumulaba, porque no había dormitorios al estilo nuestro, ¿no? Se extendían allí en la noche, donde estaba acumulado todo esto, allí agarró al bebé, a la nodriza y los escondió. Esta mujer, arriesgada, ¿no? Y uno dice, es una apuesta valiente, porque si la descubren, como es esta mujer, la van a matar. Y por otro lado es una apuesta a la confianza, a la esperanza, porque es un bebé. No sé si se dieron cuenta. No está defendiendo a un hombre joven que va a salir en defensa de ella, que se va a hacer cargo del reino. Es un bebé. ¿Cuánto tiempo va a tardar en ser rey? En crecer. Es una apuesta a futuro. No es inmediato. Y hay que esconderlo durante todo este tiempo, y que no se corra la voz, que sobrevivió alguien, y arriesgar mi vida, mi esposo. Sin embargo, la mujer entró allí, tomó a este bebé, lo colocó allí, en esa cámara allí con todos los colchones, todas las mantas, después lo tomó y lo llevó a la habitación en el templo. Esa simple acción. Y de Josaba no figura nada más. Pero esta mujer allí salvó a este bebé. Y después aparece su esposo, Joiada. Y Joiada en la habitación, allí ya uno presupone en el templo, al transcurso de esos 6, 7 años, lo protege, lo alimenta, lo instruye en las leyes de Dios y prepara el terreno como cualquier padre. Prepara el terreno para que ese chico pueda crecer, pueda insertarse en la sociedad, en el caso de él, como heredero al trono, como rey. Prepara el terreno para que crezca y se inserte en la sociedad. Y no tenemos nada más de ellos, de Joiada y Josaba. Pero dos personas decididas en un tiempo terrible. Y cambiaron la historia. La cambiaron la historia. Joás se convierte en rey, restaura el servicio en el templo, vuelven a hacerse las fiestas religiosas, un rey que sigue a Dios, que es justo, y durante el tiempo de Joiada justamente siguieron fieles a Dios. Cambió la historia. Un matrimonio, dos personas, una mujer, un hombre, allí que en un tiempo complicadísimo, en forma práctica, sencilla y decidida, salvaron un bebé. Lo alimentaron, lo protegieron, lo instruyeron y prepararon el camino. Esa fue su acción. Y cambiaron la historia. Y cambiaron la historia. Lo mismo sucedió con otro bebé en el Antiguo Testamento. ¿A qué otro bebé se salvó? Una pregunta de... Muy bien. A Moisés. Otro bebé que fue salvado. Otro bebé. Y uno sabe la historia y dice, menos mal que lo salvaron. Pero no, en el momento, cientos de miles de hogares con bebés, los bebés varones eran eliminados, los mataban los egipcios, y salvaron un bebé en medio de la dominación del imperio egipcio, que no hace falta que le explique a ustedes de las pirámides y los faraones, una gran nación, un gran imperio de la antigüedad. ¿Para qué servía salvar un bebé en la práctica? ¿Con un bebé vamos a cambiar esto? Cientos de miles de hogares dominados, con una nación, un imperio dominante como el egipcio. Un bebé que salvamos, 3 meses lo cuidaron, el padre y la madre, después lo entregan en una canastita, la hermana ve quién lo va a tomar, toda esta operación para salvar un bebé. Y uno dice, sí, muy práctico, muy sencillo, pero la historia la van a cambiar con esto. Y sí, la cambiaron la historia. Fue Moisés, el gran líder, ¿no?, que encabezó a la nación y salieron de la esclavitud en Egipto. Esta madre, este padre, esta hermana cambiaron la historia al salvar este bebé. Estamos comenzando este año y puede que su impresión y la mía sea que, viendo lo que pasa, una cosa es estar acá y otra estar con el diario del lunes, martes y ver todo lo que sucede. Puede ser que nuestra impresión es que esto es irreversible. Lo que pasa, y muchas veces lo hemos dicho, y lo hemos conversado incluso con el pastor a veces, que esto acá no puede cambiar más, ¿no? A veces nuestra visión, esto es irreversible, esto no lo cambia nadie, esto depende exclusivamente de Dios. No podemos hacer nada, decimos. Y es equivocada esa visión, no podemos hacer nada. Podríamos hacernos grandes preguntas hoy, ¿no? Si no podemos hacer nada como creemos. ¿Para qué estamos acá entonces? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué está Mario, Leticia, Betty, yo acá? Si no podemos cambiar nada, si no podemos hacer nada. ¿Para qué seguimos acá? ¿Cuál es el sentido de que sigamos vivos? Si no podemos hacer nada nosotros. ¿Para qué sirve nuestra vida entonces? ¿Qué utilidad va a tener este 2022 si nosotros no vamos a poder cambiar nuestro entorno? Porque es inmodificable. No, ¿para qué lo iniciamos siquiera?
¿no? ¿Para qué vamos a encabezar los proyectos, iniciar los proyectos en la familia, en el trabajo, en el estudio y todo eso que tenemos pensado, si nuestro entorno es inmodificable? ¿Para qué van a empezar con nuevas canciones, la escuela de música, el taller de Jesús, con sus clases, planes, los jóvenes, el instituto, los grupos de crecimiento? ¿Para qué van a hacer todo eso si nosotros no podemos hacer nada? Si esta situación, nuestro entorno, no lo vamos a poder cambiar. Definitivamente, conociendo al Dios de las Escrituras y cómo procede el Dios de las Escrituras, es imposible suponer que nos coloque acá para nada, a cada uno de nosotros. Es imposible pensar que nos haga vivir para nada. Justamente Jesucristo dijo que somos la sal de este mundo. Dijo que tenemos una función. Si estamos acá es porque podemos hacer algo justamente. Justamente podemos hacer algo. Y sí, los tiempos, como dicen porteñamente, antiguamente, no sé si es lunfardo, pero los tiempos pintan difíciles, diríamos, pintan difíciles. Pero no tenemos que caer en el no podemos hacer nada, ¿no? El cómodo desentendimiento de decir no puedo hacer nada entonces. Por muy poco que sea, será valioso. Por muy poco que sea, allí cumpliendo tu función, sirviendo en tu casa, sirviendo a Dios aquí en la iglesia, afuera, hablando, lo muy poco que hagas será valioso. Recordemos lo que hizo este matrimonio. La mujer figura una vez allí Josaba, salvando un bebé. Después desaparece, lo esconde. Y el esposo lo cría, lo alimenta, lo protege y lo instruye. Y fíjense, Joiada no tiene grandes discursos, grandes enseñanzas. Todas las veces que habla son cuestiones prácticas. No hay grandes enseñanzas de Joiada. Pasaron a la historia. Claro, nosotros nos comparamos y pensamos en los patriarcas, en David, en los profetas, en los discípulos, en los apóstoles. ¿Quién se va a acordar de Josaba y Joiada? ¿Alguien se acordaba? Nadie se acuerda de ellos. Pero allí estuvieron salvando un bebé, una mujer que salvó a un bebé y que criaron y cambiaron la historia. Y tampoco tenemos que atemorizarnos frente a lo que pasa en el mundo. Vemos los poderes mediáticos, lo que los medios nos quieren imponer, los que los centros económicos, los que los gobiernos poderosos de este mundo, gobierno propio, lo que sucede, las autoridades, y nos atemorizamos, vaya a ver qué medidas va a tomar, hasta los centros de salud, las instituciones de salud, la Organización Mundial de la Salud, qué va a tomar, qué decisiones, qué esto, aquello, y nos asustamos. Tampoco hay que atemorizarse con eso. Y cierro, ¿no?, con otro ejemplo del rey Ezequías. El rey Ezequías fue fiel a Dios, pero tuvo problemas en su fidelidad. Finalmente, un imperio, el asirio, vino con todos sus ejércitos y lo rodearon. Era evidente, ¿no?, que Israel contra este imperio asirio iba a ser derrotado. Por la realidad de las cuentas de los ejércitos, iba a ser derrotado. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Cayó en el escepticismo? Reunió a todos sus soldados, a los oficiales y al pueblo, dijo, vengan a la plaza. Vinieron. Tenían el ejército que los rodeaba. ¿Y qué les dijo? Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y sí, con lo que toda la propaganda que hacen los medios, las autoridades, el Estado, los poderes militares, económicos, internacionales y todas las cuestiones de instituciones que haya, son el brazo humano. Sí, tienen fuerza, está el brazo humano con ellos. Pero detrás de cada una de nuestras acciones que hacemos conforme a la voluntad de Dios, está la compañía de nuestro Dios, que es más fuerte, que es más poderoso. Pensemos en esto, hermanos. Sí, allí está el brazo humano y nos afecta el brazo humano, pero detrás nuestro está la compañía de nuestro Señor, de nuestro Dios, que puede bendecir aquellas pequeñas acciones y grandes acciones que hagamos a lo largo de todo este año. Que sea un año de bendición y de fidelidad que vamos a tener por delante, hermanos.